En esta encuesta que estamos haciendo, porque es una especie de encuesta, hablando con la gente que tiene voz en Venezuela a través de los Twitter o a través de las conferencias o a través de los escritos, para que quede el testimonio de lo que pensaba el venezolano tan dividido durante esta narcodictadura que estamos viviendo. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero José Contreras, es el presidente del Movimiento de Salvación Nacional, así se hacen llamar, Movimiento de Salvación Nacional, es el presidente del Instituto de Desarrollo Integral y Empresarial IDEI, y déjeme ponerme la lupa de los 40 porque los estoy utilizando desde hace 40 años, no porque me esté quitando la edad. Es especialista en gerencia pública y privada, ponente de la corriente de pensamiento humanista y republicana para Venezuela y América Latina, escritor, columnista, conferencista, analista político, activista, defensor de los derechos humanos y autor de varios libros, entre ellos Camino hacia la sociedad humanista y republicana, 7 propuestas para rehacer a Venezuela y el carácter filosófico de la corriente del pensamiento humanista y republicano, son algunas de ellas. Bienvenido entonces, José Contreras. Te escuchamos. Gracias Napoleón, gracias por esta gran oportunidad. Para mí es un privilegio y sobre todo llegar a tantos connacionales dentro y fuera de nuestra amada patria, siempre impulsando ese carácter fundamental que debe ser para todos, como es la justicia y la libertad, no solamente para Venezuela, sino para todos los pueblos de la América. Aun cuando hoy no hay comunistas, aun cuando hoy no hay socialistas, sino todo lo contrario, como tú te referiste cuando el presidente Pérez, pues ahora no todos, simplemente forman parte de una gran organización criminal transnacional, unos disfrazados, otros totalmente expuestos, pero sin embargo, habemos venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, que estamos impulsando ese nuevo liderazgo con verdadero coraje y de caras a poder darle un cambio total a este barco para que pueda realmente llegar a puerto seguro en la oportunidad que nos ha de corresponder. ¿Y en qué consiste esa salvación nacional que ustedes, con los cuales ustedes se identifican en el nombre, presidente del Movimiento de Liberación Nacional, José? Hace 5 años, el 13 de enero del 2017, exactamente en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, vísperas de la procesión de la Divina Pastora en la época, nos dimos cita 360 personas de varios estados y en cual puedo recordar hombres emblemáticos de la Iglesia Católica. Me acuerdo que en esa oportunidad, horas previas a la procesión, estuvo con nosotros, ya hoy partió para el destino ideal de la patria del cielo, como fue el arzobispo López Castillo en la época, y estaba el padre Palmar, me acuerdo, en esa oportunidad que también en esa reunión cumbre. Y allí pues estuvieron inclusive Blanca Rosa Mármol, había muchos nombres que pudiera dar de reconocimiento, y esa oportunidad se llevó a cabo la propuesta del Movimiento de Salvación Nacional, y que nos permitió presentar 16 puntos importantes como propuesta para un gobierno de transición que pudiera permitir realmente una junta política patriótica de gobierno para poder empezar a restablecer la democracia y desde luego el Estado de Derecho, pero que había que impulsar desde la integridad, de la ética y sobre todo de la lealtad a la nación, y considerábamos que a Venezuela había que salvarla verdaderamente, no solamente de lo que ya estaba aconteciendo para la fecha, sino también lo grave que estaba por venir, porque sabíamos que habíamos caído en las manos de los mentores del comunismo en América, como fue Cuba, en todo este caso, y había tomado control de la Venezuela con Chávez y desde luego con el usurpador de Nicolás Maduro Moro. ¿Y esa transición en qué se diferencia de la transición que anunció Juan Guaidó y el G4? Bueno, básicamente cuando nosotros, y eso es importante esa pregunta porque a mí me correspondió en el 2017
presentar este escrito con todo su complemento al doctor Luis Almagro, al cual le pareció muy bien. Y posteriormente, cuando en el 2019, pero me voy al 2018 primero, yo le presenté a todos los susodichos, y tengo como siempre pruebas en la mano y acusados recibidos que habían pasado por la Asamblea 2015, esta propuesta 2017, porque habíamos dicho que obligatoriamente nosotros teníamos que venir a establecer un gobierno de transición, de ser inclusive posible en el exilio, ¿no? Me pensar que nosotros estábamos aquí para lograr la beligerancia de muchos estados y luego seguir organizándonos nosotros, porque sabíamos que no iba a ser, era inviable plantear un gobierno de transición acá. Y a la muestra, pues, sabes todo lo que sucedió con Guaidó y todo ello, porque el régimen no lo iba a permitir y no iba a avanzar. Y teníamos que forzarnos. Inclusive los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes hacían contacto con nosotros, inclusive nuestro director, a quien designé en esa época como director general del movimiento, el general, se me fue el nombre en este momento, logramos que empezar a hablar con las Fuerzas Armadas activas que podían estar en miras a esto y que rechazaban, pero nos decían siempre que ellos no se iban a casar con la clase política tradicional porque con ellos no se veían identificados, y por eso desde entonces hablábamos del nuevo liderazgo. Cuando el general Gilberto Mallorca me acompaña posteriormente a reunirme con Juan Guaidó, antes inclusive me había reunido con todos los jefes de las fracciones de la Asamblea 2015 y había dicho que no era necesario establecerlo de esa manera, porque si había una falta absoluta del presidente, ¿por qué no pedíamos un recurso de interpretación del 233 y del 240 al TCJ legítimo en el exilio y la Asamblea Nacional, y allí asumíamos como tenía que ser, pero organizadamente? Pues los partidos, los líderes, con un trapito en la mano, como siempre lo he dicho, me reuní con ellos, fui a hablar con Guaidó y me dijeron, no, había que esperar el 10 de enero del 2019 porque ya eso estaba decidido. Pues, y ya de allá para acá sabemos. Sin embargo, me reuní con Guaidó como en 3 o 4 oportunidades. Él me dijo en la oportunidad, recuerdo esta anécdota, que yo representaba ser el precursor de la idea del gobierno de transición y la hoja de ruta que se establecía, porque nosotros decíamos que había que indiscutiblemente instalar un gobierno de transición. Pero perdona que te interrumpa, todo eso es historia y demás. ¿Qué proponen concretamente? ¿Cómo es ese? Primero, ¿cómo acabar con el régimen? Porque no hay un gobierno de transición, sino sin que el régimen, si continúa el mismo régimen. Y supongo que el gobierno de transición debe ser con gente del régimen y gente de la oposición. Es la transición, están diciendo ustedes. ¿En qué consiste la proposición de ustedes? Primero, ¿cómo acabar con esta banda de narcotraficantes que no son políticos y que están en el poder? Han logrado el gran triunfo, el gran sueño de los grandes narcotraficantes de hacerse directamente con el poder, no solamente de comprar a dirigentes o a empresarios o a policía o a gente normal y corriente para que trabajen para ellos y sean sus mulas, sino llegar directamente, ¿no? Y gobernar. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué proponen? Nosotros hemos venido proponiendo desde hace rato la acción judicial internacional como base fundamental. Nosotros estamos claros que la acción judicial internacional libertadora, como lo hemos llamado, debe ser la que debemos impulsar todos en ese gran acuerdo nacional de los que estamos del lado correcto de la historia para poder minar las bases del narcorrégimen. Pero ellos están en la Corte Penal Internacional. Los principales están buscados por la justicia norteamericana. Eso no es la justicia internacional y que no van a poder hacer, por lo menos la justicia internacional no los puede sacar del gobierno. ¿Cómo sacarlas a ellos del poder? Pero sí nos permite, Napoleón, en la medida que sigamos impulsando, ¿no? Es que esas acciones, a pesar de los procesos y los tiempos que puedan llevar, nosotros tenemos que seguir impulsando y hacer presencia para que la comunidad internacional entienda que la gran mayoría de los venezolanos estamos impulsando ello porque es parte de, por eso dije, de minar las bases. Claro, José, y nosotros, eso es lo que se está haciendo y se han avanzado muchísimo en eso. Perfecto. La comunidad internacional
ya no ve como durante tantas décadas vio a Fidel Castro como un salvador y un perseguido por los enemigos, y por eso decían algunas de las cosas que se decían contra Cuba, que había torturas y que no había libertad y todo ese tipo de cosas. Ellos se desenmascararon muy rápidamente, inclusive el propio Chávez Frías fue desenmascarado. Pero, ¿cómo salir de ellos? Ahora, la base fundamental para poder salir, o el punto clave allí, tiene que ser el que nos pongamos de acuerdo, y lo que he venido hablando con todos los que he podido, tratar de hacer lo posible, de organizarnos internamente con, desde luego, las acciones internacionales que se correspondan, pero para poder minarlo no es un tema de un proceso, perdón, para salir de ello no es un proceso electoral específicamente. Yo cuando oigo de elecciones libres y elecciones justas, ¿no? Me suena como Alicia y el País de las Maravillas, porque eso es una utopía. No hay posibilidades mientras que el régimen siga usurpando y esa organización criminal esté allí. Pudiérame preguntar. Pero entonces, ¿cuál es la salida? Es lo que te estoy preguntando. Por eso, la salida para nosotros es y sigue siendo el fortalecimiento de las células y estructuras acá en el país, primero que todo, de los hombres que hemos hablado claro y que no hemos sido corresponsables, ni mucho menos hemos capitulado, como el famoso G4 y su dirigente, que lo he denunciado a nivel internacional y a nivel nacional, con pruebas en la mano de muchos de ellos, y que no están ganados ni prestos a la salida inmediata del régimen. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a trabajar, porque si hay Fuerzas Armadas... ¿Qué estás proponiendo? Perdona, tú estás proponiendo que cambiemos a Juan Guaidó por ti. Mira, yo no puedo decir cámbiate tú para eso de quítate tú para ponerme yo. Esa es una canción, quítate tú para ponerme yo. Eso es correcto. No se trata de ello. Se trata definitivamente de ir un proceso de transformación política y que solamente se logra con hombres que realmente están dentro y fuera del país de bien, que no están prestos ni a la corrupción, ni se han prestado a ellos, ni mucho menos han saqueado el país dentro y fuera de ellos con los bienes internacionales, ni mucho menos se han prestado a las negociaciones con el régimen y que son realmente se han entregado a ellos. Yo lo puedo decir con toda responsabilidad. O sea que me estás diciendo que en ese gobierno de transición ustedes entienden que hay gente que está apoyando al régimen y directamente importantes en el régimen, ¿no? Como por cierto sucedió en las primeras semanas con el gobierno de transición a la salida de Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? Que sí pueden ser honestos y que sí son honestos, o solamente te estás metiendo con la dirigencia conocida internacionalmente, ¿no? De la oposición. Yo me meto con la dirigencia básicamente, porque en las estructuras agua abajo no está uno que recorre el país, que va a los municipios, que va a la parroquia, a los estados, te consigues con dirigentes de ese famoso llamado G4, a dirigentes medios que no están prestos y que lo rechazan a ellos, pero se hacen la pregunta, ¿y quién va a asumir el nuevo liderazgo? ¿Quién va a aparecer? Y entonces ellos se mantienen ahí, algunos, otros de muy honorables que dicen, no, en verdad están errados, no podemos confiar, por ejemplo, en la llamada plataforma del mar, yo no la llamo plataforma de la unidad, imagínate, un Omar Barbosa encabezando ellos, a un hombre que este mismo le entregó una documentación para que pudiéramos accionar en la época, y él me dijo, mira, José, no, eso no podemos hacerlo, tenemos que esperar que más adelante, a través de un gran proceso electoral, podamos sacar esto. Pero tú vas a prestarte eso. Y se prestó a ellos y la historia la conocemos. Pero José, hay que entender que ellos lo único que saben, buena parte de ellos, es trabajar para elecciones. Es lo único que han aprendido en su vida y entonces todavía creen en eso. Pero de todas formas no son ellos lo único que lo creen, porque el gobierno norteamericano, que es el que está llevando las cosas de la oposición, también cree que se pueden hacer elecciones libres, bla, 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 todo eso, ¿ok? Y le exigen que para quitar parte de las presiones de las cuales tú hablas, que creo que son sumamente necesarias, estamos de acuerdo, ¿ok? Ellos tienen que demostrar que puede haber elecciones libres. Ajá. Entonces, mira, el gobierno de Estados Unidos, y lo he dicho en reiteradas oportunidades y a nivel del mundo, e inclusive estuve en una conferencia con el embajador norteamericano Jenny Story, donde a los días siguientes que se apareció allá el filósofo del Zulia y el hombre de Barinas,
que es un títere de Henry Ramos Ayú, que se aparecieron allá en Colombia, en Bogotá, a hablar con un director y para pedir el tema de las sanciones, que se aliviaran las sanciones. A los 2 o 3 días, con quien he tenido una muy buena comunicación con el embajador Jen Story, se lo dije, embajador, mientras que esa clase política actúe así, no vamos a salir del régimen. Pero peor aún, mientras, y lo dije con toda responsabilidad, si les gustó, no sé, pero me parece que no le ha dado mucho cuando dije, el gobierno del presidente Joe Biden, mientras que mantenga esa diplomacia de papel, mucho menos lo que está es contribuyendo y dándole oxígeno al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro. Y esto pudiera ser, como dijo Laureano Márquez recientemente, pudiera ir, pero muy largo y muy lejos, para poder, si seguimos en ese paso y con esa agenda, seguir a esto. Quizás no sé si lo veremos nosotros, ¿no? Pero claro, no es perdiendo la esperanza, pero desde luego esto podría durar mucho más años. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, y se lo he dicho a muchos... Pero tú mismo no te pones de acuerdo con la gente honorable del G4. Te metes con la gente del G4 y te metes con Juan Guaidó. Imposible sentarse a hablar con ellos, cuando uno mismo, Napoleón, y a ellos les conta. Yo les denuncié en el 2018, 2019 y hasta ahora a las cabecillas del G4, no solamente con un gran equipo, desde luego, ante el Departamento del Tesoro norteamericano, ante el Departamento de Justicia, en el estado de Florida los involucré. En el 2018, Napoleón, la famosa célebre de los gorriones de Gorrín, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pues el actor intelectual y padre de la criatura fue este servidor, ¿no? Que denuncié 27 diputados que cobraban bajo la nómina de Raúl Gorrín, encabezado por José Gregorio Correa. Y habían 27 diputados. Y lo hice públicamente. Bueno, pero esto parte de todas partes del mundo. Aquí el movimiento del rifle, ¿no? Financia un montón de senadores, además sumamente conocidos, entre ellos Marcos Rubio, por cierto. Bueno, pero ¿qué pasa en Venezuela? Que esos mismos 27 diputados ahora lo ves del lado del régimen, que eso es lo más grave aún, ¿no? Y así le han acompañado. Entonces, aquí en el G4 y sus cabecillas, pues los he denunciado rectamente porque a ellos no les interesa salir de cualquier otra forma que decir electoral. Tú lo has dicho, es bla, bla, porque por esa vía no hay, mientras que siga secuestrado el régimen, que tenga las instituciones secuestradas. Entonces, ¿cuál es la salida? Nosotros seguimos diciendo, la acción conjunta de la acción judicial internacional y todo lo que trae con ello, y nosotros organizarnos acá internamente para ir a un proceso importante de transformación política o de transición, que debemos elevarla. Sabemos que estamos arriesgando inclusive nuestra vida, pero de ser necesario hay que hacerlo. Ponernos de acuerdo, porque tú ves más de un 80% de la población venezolana que no quiere saber nada ni del G4 y mucho menos del narcorrégimen. Y entonces, ¿quién puede capitalizar ese descontento? Quienes tenemos presentando una propuesta real, realizable, que es difícil, que es dura, pero no imposible. Nosotros seguimos caminando, que este pueblo, a pesar de estar en niveles de sumisión muy elevados, a través de una gran ingeniería social que el régimen estableció desde hace muchos años y le ha funcionado, pues, sin embargo, más de aquella gente que migra permanente día a día, ¿no? Y quizás con la desesperanza de no poder volver a regresar a Venezuela porque les cuesta creer que de esto vamos a salir. Tenemos que hacer el trabajo que hacemos muchos, pero tenemos que ser muchos. Tenemos que ser no puede estar, por decirte algo, María Corina con una idea por un lado, voy a nombrar a Ledesma. Ustedes con otra idea por otro lado. Ajá. Eso, no podemos andar en eso. Y le he dicho, necesitamos un plan estratégico concertado entre todos nosotros, apartando el personalismo completamente. Perfecto. Primero Venezuela. Y así vamos a dar la credibilidad del pueblo. Se nos está acabando el tiempo y esto se va a cortar y voy a quedar muy mal contigo porque no, van a creer que te estoy cortando. Durante todo este tiempo, debajo de tu nombre, está apareciendo una dirección para que la gente interesada en este movimiento de salvación nacional que tú presides, pues se meta y vea que hay mucha gente, inclusive conocida por ellos, que está en este movimiento, cuáles son sus puntos de vista y las proposiciones que ustedes están haciendo de una forma más tranquila, más ampliada. Y este espacio fue exactamente, primero para que la gente te conociera, aunque no es la primera vez que hablas con nosotros, pero además para promover el movimiento de ustedes, que me imagino que mucha gente estará muy interesada. ¿Te parece?
No, desde luego, inclusive nosotros tenemos el proyecto, el proyecto de nación, tenemos las estrategias que a veces no las podemos decir por los medios, desde luego, porque tú sabes, un tema de lo que estamos aquí en Venezuela, ponernos a hablar en los medios es difícil, pero estamos totalmente a la disposición y a las órdenes para ello, Napoleón. Agradecerte esta gran oportunidad. Mucho material te he enviado y voy a seguir enviándotelo, y sobre todo mucha esperanza, mucha confianza de que nadie dijo que esta era una carrera de velocidad. Nadie. Pero sí gracias, es una carrera de ingeniero José Contreras, gracias. Presidente del Movimiento de Salvación Nacional, Internacional Humanista y Republicano, presidente del Instituto de Desarrollo Integral Empresarial, especialista en gerencia pública y privada, proponente de la corriente de pensamiento humanista y republicana para Venezuela y América Latina, es escritor, columnista, conferencista, analista político, es defensor de los derechos humanos y autor de varios libros. De verdad que muchas gracias, José, y estaremos invitándote dentro de poco, eso espero. ¿Te parece? Gracias, gracias.